damos gracias al Señor por este tiempo donde tenemos este discipulado. Porque el Señor nos llamó para ser discípulos, ¿verdad? Ir y hacer discípulos. Entonces, dice la palabra en Juan 8:31 que el verdadero discípulo no es la persona que tiene una edad u otra edad determinada, ¿no? Eso no es lo importante. Ni tampoco la capacidad intelectual o los estudios que tenga, tampoco habla de eso, ¿verdad? Y tampoco la fortaleza o el respaldo humano de esa persona, no. La palabra en Juan 8:31, el mismo Señor está diciendo que los verdaderos discípulos, su característica es los que permanecen en la palabra de Dios, los que se aferran cada día al pacto eterno de Jesús el Cristo, que es el centro, el núcleo de toda la palabra de Dios. Por eso les bendigo. El Señor les ha llamado como discípulos. Y no es nada difícil, ¿verdad? Porque Él es el que hace la obra. Cada día, lo único que tenemos que hacer, que disfrutar, tomar la palabra, tomar el pacto. Para ello es muy importante este tiempo que estamos teniendo, porque al recibir la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y al escuchar la palabra, eso me da fuerza espiritual, quita toda la incredulidad. Ahí Dios obra en este tiempo tan importante que es el culto y me ayuda a cerrarme a la palabra. La palabra, que es la verdad, quita automáticamente toda mentira que Satanás intenta poner en nuestras vidas con temores, desánimos. Mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira, dice la palabra. Por eso que ustedes sean las personas que cada día se aferren a la palabra que es viva y eficaz, que el Señor siempre cumple. Ahí tienen la respuesta 100%, porque Dios siempre cumple su palabra. Y en el día de hoy estamos compartiendo el material de los mensajes del Evangelio para el campo, y el cuarto encuentro es el que vamos a compartir en este día y habla de la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Y en este versículo que terminamos de leer, el Señor resucitado se acercó a los discípulos y dice: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad, es decir, que ya tenía esa facultad para mandar, ya gobernaba desde ese momento en el cielo y en la tierra. Por eso ya lo que Él dice, eso se cumple, porque tiene esa autoridad para mandar. Y Él, con esa autoridad que tiene del cielo y de la tierra, dice en el versículo 20 del capítulo 28, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que en su nombre también podemos gozar de esa autoridad que Jesús el Cristo ha conseguido, ha restaurado, ha conseguido, ha recuperado. Por eso es muy importante entender la autoridad. Y dice la palabra en Mateo 8, del 8 al 9, que cuando Él se encontró con un militar, era un centurión, que iba buscando al Señor, porque había un siervo muy apreciado por el centurión que se iba a morir. Y Dios le dio fe a ese centurión para poder creer en Jesús el Cristo. Por eso se acercó a Él y el Señor lo quería acompañar a casa, pero Él era una persona que conocía muy bien la autoridad. Por eso el centurión le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Es decir, él como soldado, como militar, teniendo un mando importante, era un centurión, él sabía muy bien que ejerciendo esa autoridad le obedecían, se cumplía lo que él decía. Por eso Jesús dice que se quedó asombrado,
porque entendía muy bien la autoridad y tenía mucha fe. Dice que no encontró tanta fe entre el pueblo de Israel, ¿no? Y ese romano, que era un gentil, él entendía muy bien la autoridad. Y esa es la autoridad que el Señor, al resucitar, al cumplir su obra perfecta y completa, ya tiene el poder del cielo y de la tierra, la autoridad del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que entender muy bien el significado de esto conforme a la palabra. Para ello es muy importante, en primer lugar, que estemos conociendo 7 realidades, 7 cosas que no cambian y que solo las podemos encontrar en la palabra de Dios, que porque la humanidad no las conoce, estas 7 cosas, está fracasando continuamente, está esforzándose, está intentando que su vida funcione, intentan ser felices, pero por no conocer estas 7 realidades, su vida es un sufrimiento continuo. Y el primero es el principio de la creación para el ser humano. Dios, como un perito arquitecto, Él es el creador. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que con su palabra de la nada Él creó todas las cosas. Eso es el capítulo 1 de Génesis. Y el 6º día nos creó y nos hizo seres espirituales. Él es espíritu, dice en Juan 4:24. Y Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, nos puso lo más precioso de toda su creación, nos hizo del polvo de la tierra con sus manos como un alfarero con todo su amor y sopló en nuestra nariz aliento de vida, dice Génesis 2:7. Y nos hizo con el propósito de estar enfocados en Dios, de estar centrados en Dios, de estar dando alabanza, culto continuamente a Dios, de tener relación, comunión con Él a través del Espíritu. Ese es el principio de la creación de Dios. El pez, como todos sabemos, su principio, como es un ser acuático, lo hizo para estar ¿dónde? En el agua. Eso lo sabe hasta un niño pequeño, ¿verdad? Pero eso no es casualidad, no, eso es que Dios, el Creador, hizo el pez para que su hábitat, para que su propósito fuera estar en el agua. Por eso el pez necesita el agua y fuera del agua perece, no funciona. Y el árbol fue creado para estar plantado, arraigado en la tierra. Y si se desarraiga, también perece, ¿verdad? Porque es su propósito, necesita estar en la tierra, donde se alimenta, donde recibe la vida, la fuerza. El ser humano, de la misma manera, su principio de creación es para estar enfocado en Dios, para estar recibiendo la fuerza, el amor, la verdadera paz y felicidad. Fuimos creados seres espirituales para estar totalmente centrados, administrados, gobernados por Dios. Y en ese estado, que es la manera que Dios lo hizo, es perfecto, funciona, es la manera que el hombre está pleno, completo y es verdaderamente feliz y satisfecho. Porque es como Dios nos hizo con su amor para disfrutar de la verdadera vida. Y así era en el principio. Y eso lo tenemos que entender. Entonces, esto los no creyentes, desgraciadamente, no lo saben. No saben cuál es el principio de la creación para el ser humano. Y tampoco muchos creyentes, aunque lo saben, no están buscando cada día esa relación con Dios. Porque ese principio no ha cambiado. Necesitamos cada día, antes estábamos separados, ahora por gracia de Dios a través de Cristo ya tenemos el camino abierto. Pero cada día hay que gozar de esa relación, comunión. Sigue estando ahí la verdadera paz, la verdadera felicidad, la vida y vida en abundancia que el Señor ha prometido. Por eso es muy importante como creyentes saberlo. Eso no ha cambiado, es un principio de la creación. Por eso, aunque seamos creyentes, si no estamos disfrutando de eso, no funciona. Nos falta algo. Perdemos fuerza. Satanás nos engaña. Intentamos llenar ese algo con otras cosas. No funciona. Ese es el principio de la creación. Estando enfocados en Dios. Estando disfrutando con Dios.
La segunda realidad que la gente no conoce es que hay un culpable. Siempre que hay un problema, siempre queremos saber el culpable. Pues la palabra, que es la verdad, nos explica claramente que el culpable de todos los problemas, el que hizo que el hombre cayera en fracaso y en maldición, es Satanás. El mismo Jesús habla de Satanás. La Biblia nos explica quién creó Satanás, su estrategia, cómo obra y también su final. En la Biblia está todo escrito y se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final. Y este ser, el mismo Señor dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Este ser engaña totalmente. Y él vino en Juan 10:10 a hurtar, matar y destruir. Fíjense, hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que él hace desde el principio, porque él es homicida desde el principio. Por eso, este ser es el culpable, el que hizo que el hombre cayera en toda la maldición, en todo el desastre. Y tenemos que identificar el culpable. Entonces, él hizo que el hombre rompiera el pacto que Dios le había dado. Lo engañó. Desde ese momento, el hombre quedó totalmente muerto espiritualmente, en oscuridad. Y ahí entró el fracaso, la muerte, el sufrimiento. Ahí empezó. Fue ese punto de cambio en Génesis 3, instigado por Satanás, que el ser humano perdió todo. Porque fuera de Dios, separado de Dios, el hombre no es nada. No puede hacer nada. Está totalmente en maldición. Por eso, en Génesis 3, 16 al 20, después de ese pecado original, el Señor dio una maldición a la serpiente, otra a la mujer y otra al hombre. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Entonces Dios pronunció esa maldición primeramente a la serpiente, a la mujer y luego al hombre. Entonces, separado de Dios a consecuencia de ese pecado original, cuyo culpable es Satanás, el hombre está en un estado de maldición. Y por supuesto, la gente esto no lo sabe, ¿verdad? Yo recuerdo unas caricaturas, unos dibujos que hacían en televisión, que había un hombre que siempre tenía una nube negra encima de él. Era una nube negra. Y caían rayos, llovía, había granizo y solo le caía a él. Es decir, la nube siempre estaba encima de él, le seguía, ¿no? Donde iba ese hombre, la nube iba encima. Para los demás igual hacía un sol espectacular, pero ese hombre siempre tenía esa nube negra y de vez en cuando, ¡bum!, le lanzaba un rayo, ¿no? Entonces, eso pues para los niños era gracioso, ¿no? Pero realmente vivir en maldición es así. Te vienen problemas continuamente y no sabes por qué, te vienen desgracias, te vienen situaciones difíciles y la gente, bueno, lo único que te dice es, así es la vida, tienes que esforzarte, tienes que seguir adelante, ¿verdad? Pero no, así no es la vida, no es la vida original que Dios en su amor nos dio. Es la vida consecuencia de ese pecado engañados por Satanás. Eso no es la vida. Es una vida que no es la vida original que Dios hizo para nosotros. Es la vida por consecuencia del pecado. Y la gente vive así, sufriendo constantemente en maldición. Es algo terrible. La cuarta realidad
que nos muestra la palabra y que la gente no conoce, es que esta vida física no es el final. En Hebreos 9:27 nos explica claramente que después de esta vida física, después de la muerte física, hay un juicio y hay dos destinos. Si en esta vida física la persona no ha creído en Jesús el Cristo, no ha recibido la salvación a través de él, su destino es una eternidad al infierno. Y nosotros, incluso muchos creyentes, nos afanamos, nos preocupamos siempre por cosas de este mundo. Pero la palabra nos explica claramente que esas cosas se van a quedar aquí. Lo que trajimos a este mundo es lo que nos vamos a llevar, ¿verdad? Físicamente. Pero siempre, incluso los creyentes, estamos afanados por cosas físicas, por cosas materiales. Cuando Jesús habla de esto, dice que nos hagamos tesoros en el cielo. Porque ahí ni el ladrón ni la polilla pueden tocar, ¿verdad? Ahí Satanás, si estamos con las cosas del cielo, con las cosas eternas, con las bendiciones que tenemos a través de Jesús el Cristo, ahí Satanás no puede tocar. Pero si en vez de aferrarnos al pacto, estamos aferrándonos a cosas físicas, cosas materiales, es ahí donde Satanás nos engaña grandemente. Por eso tenemos que saber que esta vida física, somos peregrinos en este mundo como creyentes, y esto va a pasar y pasa demasiado rápido. Por eso lo importante que estemos haciendo esos tesoros en el cielo, pensando en las cosas de arriba, como dice la palabra, disfrutando de esa nueva identidad y autoridad que tenemos en Jesús el Cristo. Entonces, la quinta realidad que vemos a través de la palabra, que la gente no puede por sí misma salir de esa maldición, no puede. Se esfuerza a través de muchas maneras. Muchas de esas maneras son puros engaños de Satanás, como la religión. La religión es el esfuerzo del hombre por intentar conseguir esa salvación, pero el hombre tiene un estado espiritual de pecado, está depravado en todas las áreas delante de Dios, está caído y no puede hacer nada por sí mismo para poder liberarse. La religión no funciona. Es más, te causa todavía más carga, más sufrimiento. La única manera es la que nos explica la palabra de Dios. Dios prometió que Jesús el Cristo vendría para solucionar lo que nosotros no podíamos solucionar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, en su gracia, a pesar de que éramos pecadores, viendo nuestra incapacidad de poder cambiar esa situación, Él dio la única manera, la manera más costosa para Él, entregando a su Hijo unigénito. Ahí podemos ver el amor de Dios para nuestras vidas. Y la sexta realidad es que Cristo vino. Él se encarnó, dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él se hizo hombre. Él utilizó una mujer virgen, María, para encarnarse. Y de esa manera Él nació sin pecado original. ¿Por qué? Porque no venía del linaje de Adán. Todos los que venimos del linaje de Adán, nacemos con ese pecado original. Por eso, el plan perfecto de Dios, Dios mismo, se hizo hombre. Él se encarnó a través de una mujer virgen. Y Él nació sin pecado y durante toda su vida no cometió pecado. Ni de acción ni de omisión. Él era justo, el único justo en toda la tierra. Y el justo, por amor a nosotros, fue a la cruz por los injustos, para cargar nuestros pecados, para expiar nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto. Por eso Él en la cruz cumplió ese trabajo de Cristo, el ungido. Y Él, como el verdadero profeta, porque en el Antiguo Testamento vemos que hay muchos profetas, ¿verdad? Pero ninguno de ellos era el verdadero camino
para regresar a Dios. Eran un tipo, eran una sombra de ese verdadero profeta que iba a venir y que es Jesús el Cristo, quien de una vez para siempre, a través de su sacrificio perfecto, abrió el camino de Dios al hombre. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y él también, como Cristo, cumplió el oficio del verdadero sacerdote. Y en el Antiguo Testamento también vemos cómo hubo muchos sacerdotes y en concreto sumos sacerdotes. Ellos el día de la expiación, una vez al año, ese sumo sacerdote hacían el sacrificio, que era un símbolo de Cristo, y tirando la sangre entraba una vez al año al lugar santísimo. Solo ese día podía entrar ahí, a través de esa sangre, para poner esa sangre en el propiciatorio, para expiar sus pecados propios y los pecados de todo el pueblo. Pero año tras año lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque realmente eso era una sombra, era una imagen del verdadero sacrificio completo, suficiente, perfecto. Eso apuntaba al sacrificio en la cruz de Cristo como nuestro verdadero sacerdote. Y a través de esa obra de Cristo como sacerdote, fuimos perdonados de nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, y fuimos liberados de toda maldición, de todo desastre, de toda cadena que nos ataba del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Y él también, el tercer trabajo, el tercer oficio de Cristo, él vino como el verdadero rey. Y también hubieron muchos reyes, empezando desde el rey Saúl, algunos buenos, otros bastante malos, pero ninguno de ellos pudo vencer a Satanás. Pero también apuntaban a ese verdadero rey que iba a venir para, a través de su obra perfecta en la cruz, vencer a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso el Señor cumplió todo en la cruz. Y en Juan 19:30, él, después de haber bebido el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es significa, he vencido, he pagado todo, tengo la victoria, he cumplido todo, he terminado todo. Él cumplió todo en la cruz, conforme a las Escrituras, todo, perfectamente. Por eso murió, pero al tercer día resucitó. Esa es la evidencia de que él verdaderamente era Dios, que él verdaderamente venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Entonces, la séptima realidad que tenemos que saber, que solo por gracia de Dios, solo por su gracia, cuando Él nos regenera, nos damos cuenta que somos pecadores y que el único Salvador es Jesús el Cristo, y ponemos nuestra fe en Él, abrimos nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, en ese momento esa victoria, esa salvación se hace efectiva en nuestra vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva creación, una nueva criatura. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesús el Cristo, a los que creen en el nombre de Jesús el Cristo, se convierten en hijos, en hijas de Dios. Eso es algo eterno, precioso. Y esto lo tenemos que conocer, porque es el mensaje del Evangelio, el núcleo, el centro de la Biblia. Toda la palabra de Dios nos está enfocando en ese mensaje. Por eso es tan importante que entendamos que el objetivo de la Biblia es que conozcamos
correctamente quién es Jesús, el Cristo, que sepamos que en Él tenemos la autoridad para cambiar totalmente nuestro destino. A través del nombre de Jesús el Cristo las vidas cambian, las familias son restauradas, las naciones son salvadas, las épocas transformadas. Ese es el poder y la autoridad del nombre de Jesús el Cristo. Por eso, solo a través de su nombre podemos recibir esa salvación. En un pueblo pequeño había un niño que fue allí al ultramarino, a la tienda, a comprar unos caramelos. Y le encantaba allí comprar caramelos y empezó a tomar caramelos de todos los colores, sabores, ¿no? El tendero estaba un poco asustado. Dice, este niño está tomando muchos caramelos, veremos si tiene el dinero, ¿no? Entonces el muchacho terminó, cargó bien la bolsa y lo llevó al tendero. Dice, ¿cuánto es? Y el tendero pues le dio el importe. Dice, ¿tienes dinero? Dice, no, pero luego vendrá mi padre y te pagará. Dice, bueno, ¿y quién es tu padre? Y el niño le dijo, mi padre es don Pedro, es el director del banco. ¡Ah! Tu papá es don Pedro. Ah, vale, no te preocupes, vete y ya cuando pueda tu papá que pase y que me pague. Entonces el niño no tenía dinero, ¿verdad? Era un niño. Pero podía disfrutar de todas esas golosinas, dinero, sin pagar nada. ¿Por qué? Porque él fue en el nombre de su padre, que era el director del banco, ¿verdad? Y ya no tuvo necesidad de pagar nada, ¿verdad? Porque esa era la autoridad del papá de este muchacho. Pues esto humanamente, ¿verdad? Pero realmente nosotros, a través del nombre de Jesús el Cristo, que tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra, podemos gozar de la salvación. Por eso tenemos que conocer esa autoridad que tenemos a través del nombre de Jesús el Cristo. A través de Él somos sus hijos, tenemos una nueva identidad. Y es tremendo, de verdad, si conocemos esa identidad, si tenemos seguridad, ya no vamos a temblar de nada. Porque ya tendremos esa confianza que, verdad, Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos guía, Él ora, Él obra cuando oramos. Y esa autoridad de que al orar, toda la oscuridad es quebrantada. Dios envía, moviliza a sus ángeles. Y también somos ciudadanos de los cielos. Todo el respaldo del trono, los ejércitos del cielo están a nuestro favor. Y Él cumple esa misión tan preciosa de la evangelización a través de nuestra vida. Por eso tenemos que entender, a través de la autoridad del nombre de Jesús el Cristo, todas las bendiciones que tenemos en Él. Es muy importante para poder disfrutarlas. Porque si tenemos seguridad en eso, no vamos a movernos en nada, vamos a estar como una roca, bien firmes. Y una roca, aunque haya un viento, un huracán, no se mueve la roca. Aunque haya un granizo, no cambia nada la roca. Aunque haya rayos, ahí está la roca. Porque es una roca, ¿verdad? Pues bien, dice el Señor que en la confesión de que Jesús el Cristo, somos como una roca, estamos firmes en Él. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que a través de su palabra conozcamos y disfrutemos de esa autoridad del nombre de Jesús el Cristo, a través del cual hemos recibido esa salvación tan preciosa y podemos disfrutar y gozar de todas las bendiciones que tenemos a través de Él. En Mateo 28, del 18 al 20, Él dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con esa potestad, con esa autoridad que tiene del cielo y de la tierra, Él está con nosotros 24 horas. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es precioso disfrutar, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está junto con nosotros. Si aprendemos a disfrutar cada día de eso, tomando la palabra, orando,
y desafiando en el evangelismo, vamos a tener la mayor bendición, que ya la tenemos, ¿verdad? Pero vamos a disfrutar de ella. Y da igual que vengan o que no vengan respuestas, eso ya nos va a dar igual. José, él disfrutaba que Dios estaba junto con él. Él disfrutaba tanto, estando como esclavo en casa de Potifar, disfrutaba igual siendo preso en la cárcel, igual de la misma manera disfrutaba siendo gobernador, porque él, su deleite, su porción, era disfrutar que Dios estaba con él. Eso Satanás no nos lo puede quitar, ¿verdad? Si realmente el centro de mi vida es Cristo, ahí Satanás no se puede meter. Pero si el centro de mi vida es la economía, el dinero, si el centro de mi vida es una persona, si el centro de mi vida es una afición, ahí Satanás se mete y me hace sufrir constantemente. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias a ese nombre, la autoridad que Él ha conseguido, tenemos esa bendición de ser hijos de Dios. Tenemos esa bendición de que Él está con nosotros todos los días. Que puedan disfrutar cada día de esa bendición. Por eso Él, dice la palabra, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, Él daba sanidad a todas las personas. No importa la enfermedad que tuvieran, al encontrarse con Jesús el Cristo, al poner su fe en Él, Él tiene toda la autoridad y les daba realmente la sanidad, porque no hay nada imposible para Dios. Y esa es la autoridad que tenemos a través del nombre de Jesús el Cristo. Podemos estar gozando de que Él está con nosotros. Dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y antes vivíamos bajo la autoridad de Satanás, y era terrible, porque él, aunque a veces no éramos conscientes, nos tenía como a un títer, como títeres ahí. Moviendo los hilos nos movía, nos manipulaba, nos engañaba y nos llevaba totalmente a la destrucción. Nos hacía estar atados totalmente a pecados, a vicios, adicciones, para destrozar nuestras vidas y nuestras familias. Pero a través de la autoridad del nombre de Jesús el Cristo, hemos podido ser trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo la autoridad de Jesús el Cristo, que tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra. Y Él es el buen pastor. El buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y podemos confesar como David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. En Cristo ya estamos completos, dice Colosenses 2:10. Ya no necesitamos nada más. Dice en Juan 5:27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, si estamos justificados con Él, ¿quién nos va a acusar? Ya estamos justificados a través de Cristo delante de Dios. Él nos justificó delante del Señor. Por eso podemos tener la paz, porque antes éramos enemigos de Dios, hijos de ira, dice la palabra, pero a través de la autoridad del nombre de Jesús el Cristo, ya estamos justificados, ya tenemos la paz con Dios y podemos estar disfrutando cada día de esas bendiciones. La palabra de Dios, que es la verdad, no solo se está enfocando en esa autoridad de Jesús el Cristo. También podemos ver a través de ellas las evidencias de que en verdad Jesús es el Cristo. Dice en Juan 14:16, dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo, otro consolador, otro ayudador, otro fortalecedor. Todo eso significa Paracletos. Eso es. Él prometió que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, que no estaríamos solos, ¿verdad? Por eso la evidencia de la autoridad de Jesús, que Él de verdad resucitó,
y que Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. La evidencia es que en Hechos 2, del 1 al 4, como Él prometió, vino el Espíritu Santo. Y Él está morando en nuestras vidas. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice Pablo a los hermanos de Corintio. Ya mora en nosotros. Es la evidencia que tenemos el Espíritu Santo. Ahí tenemos la convicción de que de verdad Cristo resucitó, que Él está sentado en el trono porque cumplió la promesa. Es la evidencia de su autoridad. Dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Él nos enseña todas las cosas. Él también nos guía. Por eso, qué bendición tan grande, ¿verdad? Ya no estamos solos, ya no hace falta que nos preocupemos por las decisiones. Todos los días hay que tomar decisiones. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros, si empezamos a tomar la palabra, a orar, si ponemos esas circunstancias a través de la oración en sus manos, pidiendo su guía, Él nos va a guiar a través de la palabra. Y, por supuesto, siempre a través de la dirección de Dios, vamos a estar en el lugar de la bendición. Porque siempre Dios nos lleva de gloria en gloria, dice la palabra. Por eso, esa es la autoridad del nombre de Jesús, el Cristo. Dice en Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y a través de la autoridad del nombre de Jesús el Cristo, estábamos en el reino de Satanás, pero ahora estamos en el reino de Dios. Y es la evidencia. Vemos cómo el Señor liberaba endemoniados, pero no solo Él. Vemos también los discípulos, cuando fueron bajo su autoridad, también a través de ellos los demonios se sujetaban. Y vemos cómo cuando vino el Espíritu Santo, a través del libro de los Hechos, cómo mucha gente endemoniada era sanada. Por ejemplo, en Hechos 8, del 4 al 8, donde el diácono Felipe empieza a predicar que Jesús es el Cristo en Samaria. Muchos endemoniados fueron sanados. Por eso es la autoridad que tenemos, a través del nombre de Jesús el Cristo. Y es la autoridad que tenemos que estar utilizando. La identidad es para disfrutar. Somos hijos de Dios, eso hay que disfrutarlo. Pero esa autoridad es para utilizarla. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, hay una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que utilizar las armas que nos ha dado el Señor. A veces tenemos conflictos con personas, a veces tenemos conflictos en la familia o conflictos en el lugar de trabajo. Pero nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes de maldad. Por eso, ahí tenemos que orar tomando el pacto, ejerciendo y utilizando esa autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo ya tiene la autoridad del cielo y de la tierra. Ahora hay que ejercerla a través de la oración. Si empiezan a orar por esos conflictos, en vez de intentar arreglarlos humanamente o por sus fuerzas, en cuanto toman el pacto y empiezan a utilizar esa autoridad espiritualmente, ahí Dios obra, se mueve el mundo espiritual. Dios obra, envía a los ángeles, la oscuridad es quebrantada. Y eso es lo que tenemos que hacer. En ese momento vamos a ver cómo se levantan las obras del reino de Dios, cómo el reino de Dios se establece, cómo Dios en su horario cambia esa situación. Esa es la autoridad que tenemos y que como creyentes tenemos que estar utilizando. Eso es muy importante. También dice en Hechos 1:8, es la última palabra que da el Señor resucitado antes de ascender al cielo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, Él nos da el poder. ¿Para qué es el poder? Para ser testigos.
El poder es siempre para que el reino de Dios se establezca. El poder de Dios es para que se pueda extender el reino de Dios. Para eso es el poder. Cuando estaban el pueblo de Israel delante del Mar Rojo, había una crisis, porque Faraón y todos los carros de Faraón iban detrás, ¿verdad? Iban detrás de ellos para aniquilarlos. Entonces había una crisis, ¿no? Porque delante estaba un Mar Rojo. Humanamente no había manera de cruzarlo. Y detrás pues venía ese ejército poderoso que era humanamente imposible vencerlos. Y mucha gente se empezó a quejar, ¿verdad? Pero Moisés se aferró al pacto. Dios les había dicho que iban a salir de Egipto y iban a llegar a esa tierra de Canaán, a la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces él tomó el pacto. Él tomó ese pacto que Dios les dio y oró. Y ahí durante toda la noche, dice la palabra, el Señor envió un viento que abrió un camino, pudieron cruzar en seco, y justamente cuando ese ejército perseguidor empezó a cruzar por ese mismo camino, cuando estaban en medio, Dios cerró el mar y aniquiló a sus enemigos. Entonces, ¿por qué Dios levantó ese milagro ahí? ¿Por qué levantó ese poder? ¿Para qué era? ¿Era para hacer un espectáculo? ¿Para que la gente pues se quedara impresionada y ya está? No. Cuando Dios siempre manifiesta su poder, hay una razón, ¿no? La razón era porque había que cumplir el pacto, había que ir a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí iba a venir el Mesías, Jesús el Cristo. Por eso había una razón. Y en el Antiguo Testamento la evangelización del mundo era Canaán, esa era la dirección. Ir a la tierra Canaán, conquistar Canaán, porque allí iba a venir el Mesías. En el Nuevo Testamento la dirección es la evangelización del mundo. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y vendrá el Señor en su segunda venida. Y esa es la dirección que tenemos. En el Nuevo Testamento tenemos que estar enfocados, conforme a la palabra, a la evangelización del mundo. Entonces, si estamos enfocados a la evangelización, Dios, si hace falta, manifestará su poder de la manera que Él determine. Pero no vamos centrados en los milagros. Por supuesto, Dios es un Dios de milagros, Él es todopoderoso. Vamos enfocados en la dirección de Dios, que es la evangelización del mundo. Y todos los milagros que acontecen en el libro de los Hechos eran siempre para que el reino de Dios se estableciera, para que la gente pudiera proclamar que Jesús es el Cristo. Por eso que estén entendiendo esa autoridad tan tremenda que es el nombre de Jesús el Cristo. Y nosotros podemos estar gozando de esa identidad en su nombre, de esa autoridad que Él nos ha dado. Y tenemos que ejercer también esa autoridad para poder estar experimentando cómo el reino de Dios se establece. Uno puede estar desanimado con su familia, ¿no? Y es que hay un miembro de mi familia, no hay quien lo cambie, o sea, ese ni a palos, esa persona cambia, ¿no? Es incrédula y encima pues está llena de pecado, de vicios, ese no cambia, no hay manera. Ese es nuestro pensamiento. Eso es porque no sabemos realmente la autoridad del nombre de Jesús el Cristo. Eso es porque de verdad no tenemos seguridad en la identidad, porque no conocemos ni disfrutamos las bendiciones que tenemos. Porque si empezamos a restaurar el pacto, nos vamos a dar cuenta que no hay nada imposible para Dios. ¿Era acaso posible poder derribar o conquistar la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada, unas murallas tremendas, de 10 pisos de altura, eran tremendas? Y estaba la ciudad, Josué 6, cerrada, bien cerrada. ¿Cómo iban a poder derribar esas murallas? Era imposible, ¿verdad? Pero tomando el pacto, como Dios les dijo,
siguiendo, dando una vuelta durante 6 días, y el séptimo día 7 vueltas. Ellos ejercieron su autoridad. Ellos iban siguiendo el pacto. El arca del pacto representa el pacto de Jesús el Cristo. Iban con fe, creyendo. Además, el Señor les dijo algo muy importante, ¿qué era? Que no hablaran. ¿Por qué? Para no caer en incredulidad. Porque si no, imagínense la escena, ¿no? La ciudad amurallada y ellos dando una vueltecita. Si hubieran hablado, ¿qué hubieran dicho? Pues uno hubiera dicho, ¿pero qué estamos haciendo aquí, dando vueltas aquí? Y eso se hubiera corrido a todo el pueblo, ¿verdad? Hubiera empezado a quejarse, a caer en incredulidad y ya directamente se hubieran marchado. Pero el Señor dijo que no hablaran. ¿Por qué? Porque si no hablan, ¿qué estarían haciendo? Orando. Ellos estarían allí callados, pues estarían orando. Orando, Señor, obra, Señor, conforme a tu pacto, que estés derribando estas murallas, que estemos conquistando esta ciudad, porque es tu plan y tu deseo. Y eso es lo que tenemos que hacer, en vez de hablar y caer en la incredulidad, tomen el pacto y empiecen a orar. Y como tenemos esa autoridad, van a ver que si es voluntad de Dios, en el horario de Dios, en el momento, Él tiene un tiempo, y fíjense que la muralla no cayó en la 6ª vuelta del 7º día, no. Fue justo en la 7ª vuelta. Cuando ellos dieron la 7ª vuelta y gritaron como Dios había dicho, en ese momento Dios derribó las murallas. Y si usted toma el pacto de Jesús el Cristo, que tiene toda la autoridad del cielo y de la tierra, y empieza a orar, sin incredulidad, creyendo, ahí va a ver cómo en el horario de Dios, esa persona, ese Jericó, ese Goliat, Dios mismo lo está derribando. Porque ese es el poder del Evangelio. Y esa es la autoridad que tenemos que ejercer. Por eso, de verdad, en Jesús el Cristo tenemos todo. Qué importante es que a través de la palabra sepamos quién somos, sepamos qué bendiciones tenemos, qué autoridad, y que además la estemos ejerciendo. Si estamos ejerciendo un poco la autoridad, vamos a ver la obra de Dios de manera poderosa. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, como discípulos que el Señor les ha llamado, que cada día se aferren a la palabra, permanezcan en la palabra de Dios. Esa es la manera de madurar como creyentes, meditando, tomando la palabra, orando con ella, desafiando para el evangelismo. Dios va a hacer obras tremendas en su vida. Entonces tenemos esa bendición a través de la autoridad del nombre de Jesús el Cristo, de la oración. Dice en Juan 14:14 el mismo Señor, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Porque nosotros cuando oramos, oramos a través del nombre de Jesús el Cristo. A través de Él, a través de lo que Él hizo, a través de su obra que es suficiente, completa. Por eso nos presentamos al Padre como hijos a través del nombre de Jesús el Cristo. Y cuando pedimos, por supuesto, pedimos que sea su voluntad. Muy importante. Yo antes de conocer bien el Evangelio, oraba, pero ¿qué hacía? Sacaba la lista de la compra, ¿no? La lista de la compra. Dame, 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 ¿no? Y lo hacía en mi ignorancia, con buen corazón, porque no conocía realmente bien el Evangelio. Pero eso, desgraciadamente, se hace demasiado, ¿verdad? Por eso, qué importante que podamos estar disfrutando del Evangelio conforme a la palabra, que podamos ser nutridos con la palabra para ser establecidos. Y qué importante que estemos disfrutando de la verdadera oración. Y la oración, de verdad, es algo precioso, no es una carga, no es nada religioso. Siempre orar, Señor, que sea tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra. Que sea tu voluntad en esta situación, que sea tu voluntad, que sea tu plan. Ese tiene que ser el título de oración. Como el Señor, al enseñar la oración modelo del Padre Nuestro, es un modelo de cómo tenemos que orar. Hágase tu voluntad en los cielos, aquí también en la tierra. Y sobre todo, venga tu reino, ¿verdad? Hay que orar para que el reino de Dios se establezca.
Eso es lo más importante, que la gente pueda conocer que Jesús es el Cristo. Por eso que estén orando, pero sabiendo esa autoridad de la oración. Oran como hijos al Padre. Él les escucha porque son sus hijos. Si yo estoy en el parque y un niño, aunque sea muy guapo, muy simpático el niño, me pide que le compre una Coca-Cola, yo no se la voy a comprar. Porque yo no soy su padre, yo no sé si ese niño puede beber Coca-Cola o si su madre o su padre quieren que beba Coca-Cola. Yo no puedo, aunque quisiera no puedo hacerlo porque no es mi hijo. Entonces, si vienen mis hijos y me piden una Coca-Cola, pues yo, por supuesto, como padre, les voy a decir que no. Pero ya soy padre, ¿no? Ya he decidido que la Coca-Cola no es buena para ellos. Pero yo ya puedo decidir, ¿verdad? Si pensara que es buena, se la podría comprar, porque ya soy el padre. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Vamos delante de Dios como hijos. Es una identidad tremenda. Él nos escucha y nos da respuesta, porque somos sus hijos. Por eso tienen que tener esa seguridad conforme a la palabra. Y orar al Padre siempre a través del nombre de Jesús el Cristo. Y orar para que se haga su voluntad. Siempre pidan que sea la voluntad de Dios. Y por supuesto hay que pedir con motivos correctos. Dice en Santiago 4:3 algo muy importante. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y es así. Estamos con nuestras motivaciones, pidiendo cosas de nuestras motivaciones. Hace muchos años, cuando me convertí por gracia de Dios, pues yo siempre desde el principio mi corazón era servir a la iglesia. Dios me guió a una iglesia preciosa, con gente estupenda, y yo tenía ese corazón desde el principio de servir al Señor en lo que fuera. Estaba encantado de servir al Señor. Y como yo soy músico, pues también en la alabanza servía al Señor. Y ya en los cultos de los miércoles no podía ir mucha gente, y yo estaba dirigiendo el preculto, un tiempo de oración antes del culto, y la verdad, pues en ese tiempo pues tampoco la gente venía más tarde, ¿no? Pero siempre había unos abuelitos, un grupo de abuelitos, de personas mayores, que ellos sí que venían al preculto, ¿no? Y estaba allí dirigiendo el preculto, y siempre eran 2 matrimonios de abuelitos, y me acuerdo que siempre las oraciones, las mujeres empezaban a orar, y un día, pues, escuchando sus oraciones, pues me di cuenta que estaban, que se habían enfadado entre las mujeres, y a través de la oración estaban como mandando mensajes a la otra mujer que estaban enfadados, ¿no? Estaban como peleando a través de la oración, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que hay veces que podemos pedir con motivaciones incorrectas, ¿verdad? Pero no, tenemos que pedir siempre que sea la voluntad de Dios, que se haga su plan, su voluntad. Nosotros tenemos que estar confiando totalmente en Dios. Nuestros planes, nuestros caminos, como dice la palabra, no podemos ni imaginar los caminos y los planes de Dios son más altos que los nuestros y por supuesto muchísimo mejores, ¿no? Porque Él conoce todo, Él es omnisciente, Él conoce las cosas muchísimo mejor, incluso nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Por eso que puedan estar orando siempre, que sea la voluntad de Dios, quitando toda motivación incorrecta. Y tenemos que estar entendiendo que esa autoridad que nos ha dado es para hacer esa guerra espiritual. Por eso estén orando, no se dejen engañar por las dificultades. Había un remanente que él me contó hace tiempo que tenía un gran problema con su papá, que no se hablaba hacía ya muchísimos años. Y era de verdad algo muy fuerte, que estaba sufriendo mucho, porque la verdad que el papá pues no había actuado bien, ¿no? Pero claro, cuando uno conoce el Evangelio, te das cuenta que si una persona
está separada de Dios, realmente hay alguien detrás de él, es Satanás, que eres el culpable, Satanás, y hace que esa persona esté totalmente haciendo cosas horribles, ¿verdad? Cosas malas. Pero por supuesto, si analizamos la vida de esa persona, de ese padre, él también igual es víctima de sus padres, porque la maldición viene hasta la tercera y la cuarta generación. Y Satanás obra de esas maneras, ¿no? Empieza en el abuelo, luego con el padre, por eso vienen consecuencias, pero realmente el culpable es Satanás. No hay que ver a esa persona, quedarnos solo engañados por lo mal que está haciendo. Hay que ver más allá, ver su respaldo, ver quién está gobernando esa persona. Entonces, no es lucha contra carne ni sangre. Por eso le dije a este remanente que empezara a orar. Que aunque no era fácil perdonar a su padre, que le pidiera al Señor gracia para que Dios le diera esa gracia para poco a poco perdonar a su padre. Pero sobre todo le dije que orara, que atara el poder de Satanás para que su papá pudiera conocer el Evangelio, porque es la única manera de poder cambiar, de poder salir de la maldición, porque esa es la autoridad del nombre de Jesús el Cristo. Entonces este hermano empezó a orar y pasaron unos meses y este remanente me llamó y me contó que había ocurrido un evento muy importante. Le había llamado su hermano y le había dicho que su papá se había puesto muy enfermo. Entonces el hermano le dijo que lo llamara porque no sabía si ya dentro de poco pues ya iba a fallecer. Entonces este remanente oró y llamó a su papá y se quedó sorprendido porque su papá estaba muy contento de escucharle y pudieron hablar muy bien. Entonces ya empezaron a restaurar la relación, su padre mejoró de salud y estamos orando para que su papá pueda conocer el Evangelio. Pero hay un cambio espiritual. ¿Por qué? Porque hemos estado orando y realmente ahí haciendo guerra espiritual, utilizando esa autoridad que tenemos, Dios empieza a obrar, el mundo espiritual se mueve, porque la oración es el poder para transformar al mundo. Pero nosotros, por no saber esa autoridad, por no utilizarla, siempre que viene un problema, empezamos a intentar arreglarlo nosotros, empezamos a pelear y realmente todavía viene más sufrimiento y más engaño, ¿verdad? Porque nuestras armas son espirituales y es la oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan conocer esa autoridad de Jesús el Cristo que Él nos ha dado y que podamos estar orando cada día, aplicando la oración en todas las situaciones, en todos los eventos, que a través de las dificultades oremos para que el reino de Dios se establezca, que a través de las dificultades podamos predicar que Jesús es el Cristo. Haciendo eso vamos a ver el poder de Dios, vamos a ver cómo Dios transforma, cambia todas las situaciones. Y por esa persona que parece imposible que se pueda convertir, quite toda incredulidad, tome el pacto y empiece a orar, y en el horario preciso de Dios va a ver cómo Dios obra en su vida, cómo cambia su corazón. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tomar fuertemente esta palabra, que puedan estar conociendo esa autoridad que Jesús el Cristo ya ha conseguido, toda potestad en el cielo y en la tierra, y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.